Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca una semana más. Con nosotros está Jorge Laborda, ahí al otro lado, en Albacete. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Y aquí en Madrid, el que os habla, Ángel Rodríguez Lozano. Un saludo a todos y bueno, vamos a empezar otro programa de Ciencia Fresca con noticias realmente, vamos, que huelen al laboratorio, que suele decir, ¿no? Están recién salidas del laboratorio y os vamos a contar un par de noticias. Creo que esta vez me toca empezar a mí. Sí, esta vez te toca a ti. Adelante. Y voy a contar un descubrimiento de la causa o cuál es el asesino oculto de las estrellas de mar. Resulta que hay una enfermedad, una epidemia tremenda de estrellas de mar. Bueno, yo me he enterado al ver la noticia de que habían descubierto la causa de la epidemia. No sabía de las epidemias porque, claro, no estoy todo el rato en redes sociales hablando con estrellas de mar, ¿no? O sea, no me sé lo que le pasa al mundo de las estrellas de mar, pero es un descubrimiento muy importante porque, como voy a contar, es una enfermedad muy grave con una elevada mortalidad y ahora sabemos la causa y voy a contar cómo se ha descubierto esa causa y qué implicaciones tiene este descubrimiento para salvar a las estrellas de mar del planeta, por lo menos del Muy océano bien, Pacífico. pues ya que esta vez tú hablas de estrellas, Es verdad, aunque sean de mar. aunque sean de mar, yo voy a hablar de paleontología y de clima, porque es algo que relaciona los dientes de los dinosaurios con el clima que hacían en aquella época. De hecho, el título del artículo lo dice todo. Los dientes de dinosaurios informan de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera cuando vivían, lógicamente. Fantástico. Bueno, pues nada, vamos a entrar en los detalles del misterio ecológico que ha intrigado a los científicos pues durante más de una década, la verdad. Que ha matado a miles de millones, atención, miles de millones de estrellas de mar a lo largo de la costa del Pacífico, desde México hasta prácticamente Alaska, ¿no? ¿Solamente en esa zona? Sí, ha sido esa zona la que ha sido afectada. Afortunadamente no ha pasado a mayores en el Pacífico Sur, que yo sepa. Ha sido solamente la costa de Norteamérica, básicamente, de México hasta Alaska. Pero bueno, la cosa ya ha sido devastadora, porque desde el 2013 hay un síndrome extraño que se empieza a detectar en las estrellas de mar y se encuentran estrellas de mar que están como disgregadas, como diluidas, disueltas. Es decir, han perdido los brazos se les han roto. Hay fotos que luego podemos poner en la página web, que es que se ve, ya digo, la estrella completamente ha perdido la estructura de los tejidos de la estrella, los brazos están rotos, la parte central está hecha una especie de gelatina. En fin, es tremendo la enfermedad, ¿no? Entonces esto era pues básicamente nuevo. Había habido algunos eventos antes, pero la verdad es que tan masivo como esto, pues no. Ha habido, como se he dicho antes, se estima que ha habido más de 5.000 millones de ejemplares muertos de varias especies, de hasta 20 especies de estrella de mar. Es decir, esto no es una epidemia que ataca solo a una especie de estrella de mar, sino que ataca a varias de ellas, posiblemente de la misma manera, claro. Entonces esto era muy grave porque, bueno, había unas especies más afectadas que otras. Una de las más afectadas es la estrella de mar girasol, que para el que lo quiera saber se llama Pycnopodia elantoides o eliantoides, que es una estrella de mar espectacular, que puede tener veintitantos brazos, no esas 5 brazos que tenemos en las del Mediterráneo, al menos las que he visto yo. Este puede tener veintitantos brazos y puede tener un diámetro de una rueda de bicicleta. O sea, es realmente una estrella gigantesca. ¿De acuerdo? Entonces, esta estrella de mar es muy importante para el mantenimiento de los ecosistemas ahí del Pacífico porque su principal presa es el erizo de mar. Bueno, el erizo del océano, de aquella zona, ¿vale? Y los erizos son
unos, digamos, comensales de los bosques de las algas, se llaman algas kelp. Y esos bosques de kelp, aparte de capturar CO2, dan un montón de cobijo y de, en fin, un ecosistema para muchas especies de peces, muchas especies, ¿vale? Una gran biodiversidad que es mantenida por estos bosques de kelp. Y entonces, claro, cuando las estrellas de mar, estas girasol, que les llaman, empezaron a morir, los erizos de mar explotaron, la población explotó, y la población de los bosques de kelp del Pacífico pues empezó a desaparecer. Con lo cual ha habido un impacto ecológico pues severo debido a esta O sea, enfermedad. un ejemplo claro de cómo están interconectadas las distintas especies en sus hábitats, ¿no? Porque, claro, se trata de una enfermedad contagiosa, ¿no? Bueno, claro, esto parecía que era una enfermedad contagiosa y se intentó pues averiguar la causa, ¿no? ¿Qué es lo que causa esta enfermedad? Primero fue un virus, pues como el coronavirus también que nos causó la pandemia nuestra, ¿verdad? No hay especie que no esté libre de pandemias en algún momento de su historia, No, ¿no? eso desde luego. No, no, y de virus. O sea, es verdad que podía ser virus, podía ser un estrés térmico, pero nada, no encajó nada. No, 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 no. Digamos que las avenidas de investigación hacia los virus, pues se encontraron bloqueadas porque no cuadraban, digamos, las evidencias. Así que tiene que ser otra cosa. Pero también es verdad que cuando analizaban los tejidos, ahí tampoco veían bacterias, tampoco podían detectar nada. Bueno, entonces, al final, ¿qué ha pasado? Pues que lo han conseguido. Un equipo internacional de gente de Estados Unidos, de Canadá, ha podido aislar a la bacteria, que, bueno, se sabe que es de la especie Vibrio, ya se conoce exactamente el nombre y todo, Vibrio pectenicida exactamente. Y esto lo han hecho gracias a experimentos controlados y a una serie de análisis moleculares por secuenciación de alto nivel, o sea, secuenciación profunda, que se puede llamar, y han descubierto a esta bacteria, que es de la familia de las que nos produce el cólera a nosotros, Vibrio cólera, que es la causante del cólera. En este caso no, pero bueno, ataca solamente a las estrellas de mar, ¿no? ¿Y cómo lo han descubierto? Porque si dices que no veían ni virus ni bacterias, Bueno, pues primero consiguieron ejemplares de estas estrellas de mar que estaban libres de enfermedad y las pusieron en un laboratorio con estanques, o sea, obviamente acuarios, si queréis, enormes, ¿no? Grandes estanques de agua de mar para que las estrellas pudieran crecer. Los tuvieron en cuarentena durante 2 semanas para ver que efectivamente estaban sanas. Y a partir de ahí empezaron a hacer varios experimentos a ver si se contagiaban con estrellas de mar enfermas. Es decir, las hicieron convivir con estrellas de mar enfermas y vieron que se contagiaba la enfermedad. Les inocularon el extracto celómico, que es como una especie de líquido que tienen las estrellas, bueno, todos estos invertebrados, que es parecido a la sangre. Extrajeron ese líquido celómico, se lo inyectaron a las estrellas sanas, también desarrollaron la enfermedad, e incluso con bacterias del agua, es decir, agua contaminada donde habían vivido, ya no estaba la presencia de la estrella, sino simplemente el agua, también era capaz de generar la enfermedad. Entonces, esto pasaba solo cuando sacábamos los fluidos o hacíamos convivir estrellas enfermas con sanas. Claro, las sanas entre sí no. Es decir, si pongo algún extracto de líquido celómico de la sana, ese es el experimento control, que siempre es importantísimo, ¿no? Hacer experimento control para ver que cuando saco el extracto celómico de una estrella sana, se lo inyecto a otra sana, bueno, pues la sana sigue siendo sana, no enferma porque le haga la misma operación, ¿de acuerdo? Entonces, para ver qué bacteria podía ser, que ya digo que habían intentado analizarla por microscopio y tal, pero no habían visto nada claro, pues para analizarlo lo que hicieron fue análisis de secuencia, ¿no? Analizaron muestras de estas estrellas de mar y vieron que había unas secuencias de DNA muy, digamos, prominentes, que eran por encima de lo normal de la bacteria Vibrio pectenicida. Había más bacterias, por supuesto, porque no estaban exentas de otras bacterias que pueden ser del microbioma de las estrellas de mar, es decir, que también tendrán sus bacterias ahí, ¿verdad? Posiblemente simbiontes también, pero había, digamos, un desequilibrio en favor de secuencias de esta bacteria. ¿Qué hicieron entonces? Pues intentaron seguir los postulados de Koch para determinar el origen de una enfermedad, que luego lo recordamos. Bueno, una de las cosas que hizo fue, o que hicieron fue, intentar cultivar a la bacteria. A ver, esto es importante porque no todas las bacterias son cultivables. Cultivar a la bacteria quiere decir que la voy a poner en una placa de Petri con agar
un líquido sólido, digamos, el solidificado, un medio nutritivo, agar o agarosa, y la bacteria crece en la superficie. Entonces puedo extraer una colonia de esa bacteria, es decir, crecen varias colonias en la superficie de las placas, y esa colonia la puedo volver a crecer en un frasco, en medio nutritivo, puedo incluso volver a purificar la bacteria otra vez para estar seguro de que solo saco una colonia que procede de una única bacteria. Es decir, de esa única bacteria me va a generar una colonia de bacterias y viene de un antecesor, digamos, bacteriano puro. Por tanto, es de esa especie y no hay ninguna otra bacteria contaminante. Bueno, cuando hicieron eso e inyectaron la bacteria de esta manera cultivada a las estrellas de mar, sanas, vieron que efectivamente enfermaban. Con lo que ya tenían identificado al enemigo, ¿no? Comprobaron que efectivamente esta bacteria de esa cepa, que es la que ellos habían aislado, obviamente la bacteria pura era la causante de la enfermedad, que venía evidentemente de las bacterias que vivían en la naturaleza, ¿verdad? Y esto es lo que, digamos, que hace cumplir los postulados de Koch. ¿Y cuáles son esos postulados de Koch? Pues son cuatro. El primero de los postulados de Koch, un microbiólogo alemán, que fue el primero que, digamos, intentó poner orden en a ver qué microbios causaban enfermedades, pues el primero de los postulados es que el microorganismo tiene que estar presente en todos los individuos enfermos, pero tiene que estar ausente de los sanos, lo cual a veces no siempre se cumple, porque hay individuos sanos portadores que pueden tener el microorganismo, pero no estar enfermos. En cualquier caso, debería estar siempre en los enfermos. Es decir, solo los enfermos tienen que portar el patógeno. El segundo postulado es que el microorganismo se tiene que poder aislar del hospedador donde está. Es decir, lo que han hecho estos investigadores. Saco el líquido celómico, ¿verdad? Y ahí está el microorganismo patógeno. Ahí se puede cultivar en el laboratorio, aislado y purificado por otros métodos. El tercer postulado es que ese microorganismo aislado debe causar la misma enfermedad que el microorganismo, digamos, que causaría en un huésped sano. Con lo cual, ese que hay aislado, Que cuando lo inoculo, también lo pues han claro, hecho. causa la enfermedad. Y luego, el cuarto sería que el microorganismo debe poder volver a aislarse del segundo enfermo y volver a causar la enfermedad en uno siguiente. Esto no sé si lo han hecho realmente en el experimento, pero bueno, con los experimentos que han hecho de contagio, de análisis de secuenciación, que claro, obviamente Koch no sabía nada del análisis de secuenciación, porque si no, otro postulado podría ser, vamos a llamar el postulado de Koch-Laborda ahora, ¿no? Ya que estoy, ya que estoy aquí. Y es que la secuencia del microorganismo, tiene que haber secuencias de ADN del microorganismo que es causante de la enfermedad, ¿no? Bueno, eso podría ser un postulado, estoy de broma, por supuesto, no es ninguna necesidad, pero es verdad que hay datos nuevos, tecnologías nuevas, que permiten ahora establecer, pues, en fin, enlaces, digamos, de causa-efecto, pues con mayor seguridad que antes, evidentemente, en los tiempos de Koch, pues no estaban. Decías que al principio, mirando con el microscopio, no veían ninguna bacteria, ¿no? Y sin embargo la había. No se sabe muy bien por qué, si es que lo perdieron debido a al propio efecto disolvente, digamos, de la propia bacteria. Es decir, no hay focos de infección. Un foco de infección es donde se acumulan las bacterias y ahí crecen y ahí si hay una gran concentración de bacterias, es a lo mejor fácil de ver. Pero si están todas las bacterias dispersas, ¿sabes? Muriendo y no, a lo mejor no hace falta tantas, el caso es que no lo pudieron ver. Eso es lo que parece que los investigadores dicen en su artículo. No obstante, lo detectaron, ya digo, por la secuencia de ADN. Y has dicho que la estrella de mar infectada prácticamente se disuelve. ¿Cómo ocurre eso? Hay varias cosas. Una de las cosas es que la bacteria parece que puede producir alguna toxina. Esa toxina, hay bacterias de la familia Vibrio, del género Vibrio, que generan hemolisinas, que se llaman, que atacan a las células del sistema inmunitario, de la sangre, ¿vale? Pero no son eritrocitos, son linfocitos, son macrófagos, y las matan, y eso evita digamos, la respuesta inmunitaria. No obstante, ha habido algunas estrellas de mar que según la dosis que les han inyectado poca dosis de la bacteria ya aislada y han podido sobrevivir. Así que también puede depender de la bacteria, o sea, de la dosis de bacteria, como también dependía de lo mismo en el coronavirus, de verdad, en la COVID. Si te contagiabas de poca dosis, a lo mejor respondía tu sistema inmunitario y tenía tiempo y podías montar una respuesta adecuada, ¿no? Si entrabas en qué sé yo, en un salón
donde había 10 enfermos y todos, digamos, la carga vírica del aire, ¿no? El virus ahí, de los aerosoles, era muy alta, pues entonces a lo mejor se desarrolla una enfermedad grave. O sea, entre otros factores, ¿eh? Bueno, entonces aquí también esto también tiene que ver la toxina, que es capaz de inhibir, según la dosis de bacteria, claro, va a inhibir más o menos el sistema inmunitario de la estrella. Y luego también hay un misterio que todavía no está claro, por lo menos por lo que he visto en el artículo, no lo parecen esclarecer, y es por qué se disgregan los tejidos de las estrellas de mar, ¿no? Parece que estas bacterias pueden generar lo que se llaman proteasas, metaloproteasas, que son enzimas que degradan las proteínas. Las proteínas, obviamente, son necesarias para mantener la integridad de los tejidos, claro, de todos los organismos, los nuestros también. Y es curioso, los autores no lo dicen, pero es curioso la relación que sí que hago yo entre esta enfermedad y la lepra. La lepra está causada también por una bacteria, es una micobacteria. Si la respuesta inmunitaria no es adecuada, el propio sistema inmunitario sigue generando proteasas que intentan degradar los tejidos para conseguir que las células del sistema inmunitario lleguen a donde está la infección, porque nuestros propios tejidos, curiosamente, son una barrera para las bacterias, pero también para nuestras propias células del sistema inmunitario para que lleguen a donde están. Entonces se tienen que degradar. Hay que abrirle camino a los ejércitos propios, ¿no? Claro, claro. Tenemos que digerir nuestros propios tejidos, ya los reconstruiremos luego, ¿vale? Pero tenemos que digerirlos para llegar a matar a las bacterias. Bueno, si, claro, el sistema inmunitario de la estrella o la propia bacteria está generando entre los dos proteasas, que a la bacteria también le vienen bien las proteasas. Primero porque puede conseguir nutrientes. Segundo porque se puede diseminar mejor también. Con lo cual, yo tengo claro, bueno, no está claro hoy en día, si es la bacteria la que genera esa proteasa, o es algún otro enzima que no es una proteasa, pero bueno, que tiene el mismo efecto de digerir los tejidos, o es el propio tejido inmune, el propio sistema inmunitario de la bacteria, de la estrella, perdón, el que es el que genera esa proteasa que consigue, ya digo, la disolución, la disgregación de la estructura de la estrella de mar, ¿no? Y de verdad recomiendo que, bueno, vamos a poner fotos de estas estrellas de mar íntegras y desintegradas, ¿vale? La desintegración porque es una imagen bastante impactante, aparte como el descubrimiento este, ¿no? Que yo creo que es un descubrimiento impactante también, porque llevaban 10 años detrás y porque ahora ya sabemos, al saber la causa, primero podemos intentar recuperar las especies de estrella de mar llevándolas a sitios donde no haya esta bacteria. Es decir, ahora podemos analizar el agua de sitios de los fiordos, por ejemplo, que hay fiordos también en Canadá, con aguas más frescas, que se supone que la temperatura podría ser un factor, aunque no está claro que sea temperatura, porque igual puede ser una mutación de la bacteria que no han analizado. Es decir, podríamos, yo creo que se abre una investigación aquí, pero si es la temperatura del agua, pues podríamos intentar encontrar sitios frescos en donde más al norte, en donde no haya esta bacteria y poder llevar allí a poblaciones de estrellas de mar que están siendo ahora mismo criadas bueno, en laboratorios o en zonas, ya digo, instalaciones para mantener la crianza de estas estrellas de mar. Pero claro, estas son las grandes, que son las más espectaculares, pero ya hemos dicho antes que hay 20 especies afectadas. Ya, pero has dicho que algunas resisten, o sea que también ahí hay un factor evolutivo en el que acabarán sobreviviendo precisamente las que tienen las resistencias, ¿no? Claro, claro, esto es evidentemente lo que sucede en la evolución, ¿no? Al final hay un cambio de entorno, el cambio de entorno es la bacteria que por alguna razón ahora se expande en gran cantidad y hay unas poblaciones que son sensibles y mueren, o una parte de la población, y otra que es resistente y sobrevive. Y es posible que efectivamente al final esta pandemia pase y las estrellas se recuperen siempre y cuando no se haya extinguido ninguna de las especies. Porque Claro. claro, hay que tener en cuenta que no solo son las especies, no están amenazadas solo por la bacteria, ¿verdad? Están amenazadas por un montón de cosas de las que nosotros somos culpables. Contaminación, efectivamente el calentamiento global, la explotación intensa de acuíferos, en fin, o sea, acuíferos Claro. Ujú. pesqueras, etcétera, que evidentemente pues tienen un impacto en todo el ecosistema, ¿no? Y aparte, claro, es el desequilibrio que se causa, porque ahora los bosques de estas algas kelp no están, los erizos han crecido demasiado, hay otras especies de peces o lo que sea que dependían de esos bosques que también van a ser afectadas. Es decir, hasta que se recupere el equilibrio, pues va a ser complicado, esperemos que se pueda recuperar. Pero bueno, en cualquier caso, el descubrimiento es evidentemente importantísimo. Claro, lo importante es identificar al enemigo primero. O sea, eso es fundamental. Ujú.
Yo tenía entendido que las estrellas de mar son capaces de reproducirse a partir de un brazo, o por lo menos son capaces de regenerar un brazo si lo perdían, ¿no? Sí, es posible, eso es verdad, yo también no tengo entendido eso, no sé exactamente a qué nivel, pero claro, eso me imagino que será en condiciones normales cuando no estés infectado por una bacteria que te hace Sí, una claro, proteasa que ya. te está degradando el tejido. Evidentemente, para regenerar tu brazo tienes que tener la capacidad de regenerar el tejido y que no te lo esté Tienes que digiriendo estar. nadie. Si mientras generas tejido tienes ahí una bacteria que te lo está digiriendo, o sea, tú lo generas y la bacteria te lo digiere, al final no puedes generar nada y al final vas a morir, vamos, que decir, la estrella, vamos, Muy bien, evidente. muy interesante. Pues nada, Pues esperemos no menos que... que tu tema que nos vas a traer, ¿no? De los dientes de los dinosaurios, porque vamos a ver, ya es curioso el tema, ¿no? De saber la cantidad de CO2 por los dientes de los dinosaurios. A partir de los dientes, sí, a partir del esmalte dental de los dinosaurios. Es lo que han hecho una serie de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y han publicado en PNAS el artículo. Hablan de el esmalte dental. Bueno, primero habría que recordar un poco qué es el esmalte, ¿no? El diente, la parte externa, la parte que recubre la corona del diente es el esmalte. Es la parte más dura del cuerpo, más dura incluso que los huesos. Entonces ahí se forma un mineral que es un fosfato de calcio, que es cristalino, es un cristal, que le llaman hidroxiapatita, o también le llaman bioapatita. Ese mineral, lo bueno que tiene es que como es tan duro y es tan resistente, pues es capaz de aguantar durante millones de años sin destruirse. Y por lo tanto, si se encuentra un fósil en buenas condiciones, pues de todo un animal, lo que más perduran siempre son los dientes. Y esos dientes se pueden analizar. Pero bueno, ahí no hay ADN para analizar. Bueno, de todas maneras el ADN estaría No, no, solamente el no hay propio mineral. ADN. Solamente el propio mineral. De hecho, lo llaman una cápsula del tiempo geoquímica, porque se utiliza en paleontología y en geociencia también, o sea, para averiguar cosas. Bueno, pues este esmalte dental de los dientes de los dinosaurios. Recordemos que los dinosaurios habitaron la Tierra durante nada menos que 165 millones de años, o sea, desde principios o mediados del Triásico, hace 231, hasta la extinción, que ocurrió hace 66 millones de años, al final del Cretácico, con el famoso meteorito o asteroide que chocó con la Tierra. Por lo tanto, hay una variedad enorme de especies de dinosaurios que se desarrollaron por aquellos tiempos y por lo tanto también hay una variedad enorme de dientes y de esmaltes que se pueden analizar. Pero claro, ¿cómo encontrar la relación que existe entre esa concentración, entre ese mineral, ese hidroxiapatita y la concentración de dióxido de carbono que existía en tiempos de los dinosaurios? Pero esto así se les ocurrió así como de repente, o ya había algún dato de algún otro diente. Sí, bueno, este tipo de experimentos no es la primera vez que se hace. De hecho, en el propio artículo se dice que existen investigaciones anteriores en las que se había calculado ya los niveles, se habían estimado los niveles de dióxido de carbono utilizando la bioapatita de mamíferos terrestres y marinos actuales y en tiburones también. Así que sí, por supuesto, el método se ha hecho anteriormente. Lo que no se ha hecho ha sido aplicarlo a criaturas tan antiguas como son los dinosaurios. Porque claro, decir, bueno, voy a mirar el CO2 con el esmalte de los dientes, ¿no? Pues así a bote pronto, parece como una idea un poco... Bueno, hay muchos métodos para calcular la concentración de dióxido de carbono en un momento determinado, ¿no? De esos métodos ya te dan una serie de datos antiguos que dependen, pues se utilizan métodos de radiocarbono, se utilizan métodos de radionúcleos de otro tipo, en fin, hay una serie de cosas que pueden estar relacionadas y ya se utilizan, ya tienen ciertos datos, ¿no? Pero claro, ciertos datos quiere decir que dependiendo del método que utilices, pues ya sabes que tienes un margen de error y una serie de cosas. El propio equipo que ha hecho esta investigación ha analizado, como he dicho, mamíferos actuales, han analizado aves, incluso pues reptiles, que les han permitido establecer una correlación entre
la cantidad de hidroxiapatita y la concentración de dióxido de carbono en los momentos actuales. Pero has dicho, Ángel, que han analizado aves. Los picos de las aves también. O sea, también tienen el hidroxiapatita, la hidroxiapatita también. Sí, también los picos de las aves. Bueno, no exactamente a lo mejor el pico, la parte externa, que es un poco como el tejido de nuestras uñas, pero sí un hueso interno que contiene bioapatita y se puede estudiar. Bien, pues claro, estamos hablando de concentración de dióxido de carbono. El dióxido de carbono ya sabemos que es un gas que está disuelto en la atmósfera y ese dióxido de carbono de alguna manera tiene que estar relacionado con ese mineral, ¿no? ¿Y cómo está relacionado? Bueno, pues para empezar tendríamos que ir a ver cómo se forman los dientes, ¿no? Los dientes al final se forman por un crecimiento, es un tejido, sí o no, aunque al final se quede en mineral, pero lo que hace cualquier criatura que crece es recoger, respirar. Es decir, al respirar ya sabemos que ingerimos el oxígeno del aire, el agua que bebemos y las plantas que comimos, todo eso forma tejidos y esos tejidos quiere decir que acumulan ciertos átomos. Entre esos átomos, pues lógicamente está el carbono, está el oxígeno, está el hidrógeno, que todos lo llevamos en nuestros cuerpos. Y es el oxígeno precisamente el que da la clave, ¿no? Porque el oxígeno tiene una serie de isótopos. Isótopos quiere decir que siendo oxígeno tiene más neutrones dentro del núcleo o menos neutrones y eso los diferencia. Es decir, el número de protones y el número de electrones es el mismo, pero ahí hay una serie de neutrones que le dan más peso o menos peso a unos determinados átomos y esos son los isótopos. Isótopos del oxígeno hay varios. Hay isótopos, creo que 13, 14, que son radioactivos, y luego hay isótopos estables que son el 16, que es el típico, el más abundante. El oxígeno 16 es el que más abunda en la Tierra, y luego está oxígeno 17 y oxígeno 18, tienen un neutrón más, pero que son muy escasos y la relación entre ellos es conocida, digamos, es conocida en una atmósfera determinada, es decir, la atmósfera que tenemos ahora tiene dióxido de carbono, que ya sabemos que está formado por carbono y dos átomos de oxígeno, un átomo de carbono y dos de oxígeno, y por tanto ese oxígeno que está en el dióxido de carbono, pues puede tener un átomo del oxígeno 16 o puede tener alguno de ellos un átomo de 17 o de 18. O sea, es decir, puede ser de los dos de 16 o uno de 16 y uno de 17 o uno de 16, 18, dos de 17, dos de 18, pero claro, es muy improbable que haya un CO2 con dos de 18, ¿no? Sí, es muy improbable y de hecho lo normal es que tenga dos de 16. Claro, lo que se hace es ver estadísticamente qué cantidad en función de las masas puede existir en una gran masa de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Vamos a fijarnos solo en el oxígeno porque es lo que nos interesa. Pero, claro, esta proporción que existe entre la cantidad de oxígeno 16, 17 y 18, digamos, es una proporción particular a ras de tierra. Y digo ras de tierra porque es donde se desarrolla la vida, es donde crecen las plantas. Las plantas ya sabemos que recogen el dióxido de carbono del aire, que lo combinan con el agua, que a partir de ahí forman los tejidos vegetales y que liberan, en ese proceso de fotosíntesis, liberan el oxígeno. Por lo tanto, ese oxígeno que liberan a la atmósfera tiene su proporción de esos isótopos. Y nosotros también contribuimos a esa cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera, porque nosotros consumimos ese oxígeno, lo respiramos y devolvemos a la atmósfera el dióxido de carbono, que lleva dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, estamos ahí también contribuyendo a esa proporción general. Y esa proporción es conocida, o sea que realmente podemos decir que la proporción básica se crea ahí, en función de la cantidad de materia viva que exista en la superficie, vamos a tener una cantidad de oxígeno y esa cantidad de oxígeno va a tener una proporción determinada de esos. La proporción va a ser la misma independientemente de la cantidad de vida que haya. Es decir, las plantas van a generar esa proporción de isótopos de oxígeno a ras de tierra, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que si nosotros medimos la proporción que hay en ese esmalte de los dientes de las criaturas que viven ahora, pues están
están correlacionados realmente con la cantidad de masa biológica que existe en estos momentos y con la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Pero lo que ocurre con el dióxido de carbono es que cuando empieza a subir en la atmósfera, es decir, cuando se eleva y llega a las capas altas, a la estratosfera, ahí ocurren varios efectos que tienen que ver con el oxígeno y con ese dióxido de carbono. Con el oxígeno porque ya sabemos que cuando llega el oxígeno a las capas altas en una forma que no es la molécula habitual, que son 2 átomos de oxígeno, el O2, sino en forma de ozono, que tiene 3 átomos de oxígeno, y ya sabemos que hemos oído hablar todos de la capa de ozono que existe ahí arriba, pues ese ozono, cuando inciden sobre él los rayos ultravioleta que existen en la capa alta de la atmósfera, ese ozono se disocia, es decir, absorbe el rayo ultravioleta. Al absorber lo que era energía, separa uno de los oxígenos, se crea oxígeno normal, O2, y queda un oxígeno, un átomo suelto, que como se van quedando distintos átomos sueltos, acaban combinándose entre sí y formando también moléculas de oxígeno O2, ¿no? O sea que esa disociación ocurre ahí arriba. Sabemos que eso es lo que permite protegernos de los rayos ultravioleta precisamente, y por eso es tan importante la capa de ozono, pero hay un efecto. Y luego también esos rayos ultravioletas también inciden sobre el dióxido de carbono. También tiene 3 átomos, en este caso uno de carbono y otro de oxígeno. Claro, ahora existen un átomo de carbono y 2 de oxígeno, pero cuando inciden ciertas frecuencias de radiación ultravioleta, rompen esa molécula de CO2, separan por un lado monóxido de carbono, es decir, un átomo de carbono y uno de oxígeno solo, y otro oxígeno queda suelto, que viene a sumarse a esa población que se creaba cuando teníamos el ozono. Bien, pero ¿qué ocurre ahí? La ley que conserva, digamos, la proporción de isótopos del oxígeno ya no es exactamente la misma, porque mientras que en las capas bajas, cuando se producen esas reacciones químicas, gobierna la masa de esos isótopos. Ya hemos dicho que es más pesado el 17 y el 18 es más pesado todavía. Esa masa extra también interviene en la velocidad de las reacciones. Lógicamente, si tú eres más ligero, te puedes mover con más rapidez, entonces la reacción se puede producir más rápida. En cambio, si eres más pesado, es más lenta, y entonces esa proporción que existe abajo se mantiene en función de todas esas variaciones en las que incide la masa de esos isótopos. Pero sin embargo, arriba, en la disociación, lo que gobierna no es la masa, sino la frecuencia de la radiación. Es decir, que dependiendo de cada isótopo en sí, la radiación les afecta de distinta manera, en el sentido de que lo absorbe de distinta manera, y que por lo tanto esa disociación no depende ya de que sea más pesado o menos pesado, sino de la propia radiación que recibe. Con lo que la proporción de esos... Arriba, digamos, es independiente de la masa del isótopo. Es independiente de la masa, y por lo tanto la proporción que tienen entre sí los átomos de oxígeno 16, 17 y 18 que forman ese oxígeno estratosférico es ligeramente distinta, y se puede calcular, o sea, se puede medir, ¿no?, a la que hay abajo. ¿Qué ocurre con ese oxígeno? Ese oxígeno que se crea allí arriba, ese O2, que tiene esa pequeña diferencia en las proporciones, acaba bajando lógicamente también a la parte de abajo y se mezcla con el que están liberando las plantas y con el que existen las capas bajas. Pero claro, la cantidad es tan pequeña que lo que ocurre es que se disuelve, o sea, se reparte entre todo, y es como echar una gota de tinta muy, muy pequeña en un gran recipiente de agua, ¿no? Al final todo se disuelve tanto que no se nota en ese sentido, pero alguna diferencia todavía queda. ¿Por qué? Pero ya son diferencias que dependen de la concentración de dióxido de carbono que tengamos en un momento dado. Es decir, si estamos en una atmósfera mucho más rica en dióxido de carbono, lógicamente, aunque se disuelva todo, pero esa disolución queda marcada de alguna manera por esa cantidad de dióxido de carbono que hay. O sea que según la cantidad de dióxido de carbono que haya, arriba en la atmósfera habrá más aporte, digamos, de los átomos de oxígeno de ese dióxido de carbono, que luego se convertirá en oxígeno y bajará abajo, con lo cual la proporción de lo que hay abajo dependerá de cuánto CO2
haya llegado arriba. Y además ya sabemos que cuando hay más dióxido de carbono también existe una mayor producción en determinados momentos, una mayor producción primaria abajo. Claro. Claro, al final lo que llegan, la conclusión a la que llegan estos científicos es que dice, vale, pero si vivimos en una atmósfera con mayor cantidad de dióxido de carbono, esa proporción, es decir, esos valores que encontramos de diferencias entre unos isótopos y otros, debe quedar de alguna manera reflejada en la materia orgánica que se cree en esos momentos. Claro, porque ese CO2 es incorporado en materia orgánica, claro, al final también por las plantas. Claro, y Que luego se lo comen los animales, los dinosaurios se lo comen, los dinosaurios carnívoros se comen al herbívoro, que se ha comido la materia de la planta. exacto. Claro. Y como esa materia orgánica al final llega a crear ese esmalte de los dientes, que es lo que nos llega, o sea, no es que escojamos el esmalte porque nos guste, sino porque es lo único que tenemos. Realmente no nos llega otra cosa de aquellos tiempos. Podemos analizar el esmalte de los dientes, que tiene átomos de oxígeno, y analizar esa proporción y ver en qué medida pues nos puede indicar si de alguna manera podemos calcular la concentración de dióxido de carbono que existía en esos momentos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que han hecho estos investigadores. Han analizado una serie de dientes de distinto tipo de dinosaurios, dinosaurios saurópodos del tipo Camarasaurus, Garasifatitán, que yo no lo había oído en mi vida, Catephodocus, Europasaurus. Europasaurus es lo que está pasando ahora con Europa. Algún Europasaurus hay. Y bueno, los clásicos tiranosaurios, en fin, todos esos. Han ido analizando distintos dientes, han hecho sus análisis, han comparado con los resultados que tenían de otros análisis anteriores de criaturas más cercanas y más modernas, como he dicho antes, y a partir de ahí han empezado a extraer conclusiones. O sea, esto está pasando evidentemente en todo momento en la biosfera. O sea, es decir, desde los dinosaurios hasta aquí, los cambios de CO2 que ha habido se reflejan en los dientes. Es decir, nuestros dientes ahora, nuestro esmalte dental, se lo podemos decir al dentista, que lo sepa, tiene una huella de la cantidad de CO2. Cuidado que tenemos ahí una cápsula del tiempo, ¿eh? No me pongas una corona de estas que te ha llevado contigo mi tesoro, ¿no? Que lo sepamos, que nuestros dientes tienen la huella del CO2 que nuestra especie está echando a la atmósfera también todos estos años quemando combustibles fósiles, ¿no? O sea, Sí, probablemente con el tiempo alguna investigación se hará en la que analicen dientes de personas que vivieron a principios del siglo pasado y de personas que vivimos ahora en este siglo, y ahí extraerán alguna conclusión. Claro. Y ahí tiene que haber una diferencia. Seguro. Sí, vamos, seguro que lo van a hacer. Bueno, pues yendo ya al caso, pues han hecho los cálculos pertinentes, comparando, todos estos datos antiguos, datos modernos y demás, y han llegado a la conclusión de que en el Jurásico tardío, es un periodo que va de 163 millones de años antes de ahora y 145 millones de años, se calcula, los datos que le han dado es que había una concentración de entre 1.200 más menos 150 partes por millón de dióxido de carbono. Ahora tenemos 400 algo. O sea, eso da una idea que alrededor del triple de lo que hay ahora. Es decir, en aquellos tiempos había muchísimo más dióxido de carbono en la atmósfera. Pero eso, la temperatura de la Tierra la temperatura media tenía que ser mucho más alta. Claro, era mucho más alta, no había casquetes polares, eso ya no aparece en que en realidad estuvimos a punto, a lo mejor, en algún momento de la historia de la Tierra, de entrar en lo que llaman me lo sé en inglés, el runaway, el efecto invernadero desbocado, en donde si pasas de un umbral de CO2, se recalienta, en fin, se empieza a recalentar todo y al final te conviertes en Venus. Bueno, y Venus, también... que ha pasado, el planeta Venus, ¿no? Es un efecto invernadero desbocado que tiene temperaturas de 400 y pico grados en la superficie, en fin, una cosa. Entonces, bueno, ahí me sorprende el dato, ¿no? Porque además no es el más alto. Me imagino que creo que hay
Bueno, eso te iba a decir. Bueno, de los datos que dan este del Jurásico tardío. Otro es el Cretácico tardío, que es de entre 100 millones de años y 66 millones de años, que fue el momento ya de desaparición de los dinosaurios no avianos, porque hay que especificar que las aves No había vienen de aves, ahí ¿no? y son dinosaurios. No había aves en aquel... Bueno, en aquellos tiempos sí lo había. Sí las había, lo que Eran pasa es dinosaurios. que eran dinosaurios. Bien, pues ahí la concentración es bastante más baja, del orden de 750, dice más menos, siempre ya sabéis que hay un margen de error amplio que va en función de cómo se hagan las investigaciones y de los datos que se tengan, más o menos 200 partes por millón, o sea que puede ser un par de veces superior a la de ahora o un poquito más alta que la de ahora. Pues esos datos son un poco esperanzadores, ¿no? Eso quiere decir que tenemos margen para seguir cociendo la Tierra con combustibles fósiles. O sea, Claro, sí, hasta aquí la 700. preocupación está en que estamos nosotros ahora. O sea, que yo creo que a la Tierra le importa muy poco si tiene 1.750 o 400. Lo que pasa es que las criaturas se tienen que adaptar. Nosotros sí que efectivamente lo vamos a tener. O Lo sea, estamos pasando ya mal, porque el problema es realmente nuestro, los sí. veranos, cada verano es más caluroso que el anterior y más fresquito que el siguiente, ¿no? Y realmente, pero bueno, que efectivamente el planeta, digamos, tiene un margen de cantidad de CO2 amplio en la Sí, atmósfera. sí, tiene amplio. Y de hecho, algunos de los datos, porque dice, claro, ya sabes, en todas las investigaciones hay datos que se salen, digamos, de la media y que se van a los extremos, que suelen ser los datos que se descartan porque pueden estar contaminados o porque puede haber un efecto que no se ha podido controlar o puede haber un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues también en algunos dientes precisamente de tiranosaurio, del Tyrannosaurus rex y de Caatedocus siberi, ese es otro, dan valores impresionantes, valores extremadamente altos. Dicen entre 1.800 y 2.900 partes Partes por millón. por millón. O Pues sea, que estamos casi ocho hablando veces de, la de... Sí, alrededor de 8 veces la que hay ahora. 8 por 4, 32. 7 Pero veces. claro, como ahí interviene el valor de lo que es la producción primaria, es decir, esa parte que se produce en la parte cercana a la Tierra donde está la biosfera, pues también dependiendo de que si hay más materia vegetal, naturalmente esa parte está equilibrando o interviniendo en estas medidas. Por lo tanto, dicen, ¿qué puede haber ocurrido en esos Ya, que casos? la mezcla no es exactamente lineal según las Claro, condiciones. claro. Y ¿Qué ahí ha puede podido haber... pasar en estos casos? Pues dice, por una parte, esos datos salen si se asume que la producción primaria es constante, es decir, que es la misma que ahora. Pero si es mayor, pues ya habría que modificarlos. Pero además puede haber Los eventos, modelos cambiarían. claro, y además puede haber eventos puntuales como es un vulcanismo masivo, que ya sabemos que libera muchísimo CO2, o condiciones incluso locales muy áridas que enriquecen el agua con oxígeno 18, lo que tú decías, ¿no? Que hay mucha sequía, entonces ahí el agua se evapora, es precisamente la que es más fácil, la que pesa menos, la que tiene el oxígeno 16, o incluso problemas de sesgos fisiológicos, es decir, que la criatura que se escoge, de alguna manera, su metabolismo funciona de una manera diferente. Eso no lo saben. Pero vamos, lo importante es que ya tenemos un método más que permite cotejar otro, comparar con otros métodos para saber el clima del pasado, eso, el paleoclima. Pues es súper interesante. La verdad es que la cantidad de información que se queda almacenada en restos insospechados, ¿no? A lo largo de la historia de la vida o de la historia del planeta es impresionante. Impresionante, claro, cuando tenemos la tecnología adecuada para extraerlo. Exacto, exacto. Claro, porque al final dices, bueno, queda almacenada, pero es que restos, cuanto más atrás vayas, cada vez hay menos. Y cada vez son menos y son más difíciles de analizar, ¿no? Más difíciles que haya llegado en un estado suficientemente bueno como para Y en un poder... momento dado la información se pierde y no llega hasta nosotros. Pero aún así es realmente increíble la información que llega del pasado. Y bueno, ahí hablando ya, en fin, saliéndonos al aspecto más filosófico, hay quien dice que estamos viviendo en un momento del universo en donde efectivamente podemos analizar información que nos llega del pasado, por la luz de las estrellas, a años luz, lo que sea, galaxias, etcétera, pero que dentro de, no sé, 1.000 millones de años, 2.000 millones de años, X miles de años más, esa información primordial, primigenia, ya no llegará, se habrá perdido. Y los seres inteligentes, ja, si llegan a ver alguno por ahí dentro de 2.000 o 3.000 o 4.000 millones de años más, pues no podrán saber el origen del universo.
porque esa información no les llegaría o no les llegaría con suficiente... Ya, pero no les llegaría con la tecnología que nosotros tenemos ahora. Habrá que ver qué tecnología tienen ellos. Pero desde luego, pero tampoco, pero también es verdad que por la entropía, por lo que sea, se habría perdido, con lo cual estamos curiosamente viviendo, o eso dicen algunos, ¿no?, en un momento muy particular del universo en donde tenemos un ser inteligente, algunos de nosotros, vamos a dejarlo así, capaz de tener una tecnología importante y capaz de extraer esa información que nos llega del pasado. Claro, y capaz de utilizarla para cosas del futuro, efectivamente. Pero que eso no va a ser siempre así en el universo, ni va a ser siempre así en la historia de la vida en la Tierra, claro. La información al final se irá perdiendo. Muy bien, pues ahí queda. Ya tenemos otro Ciencia Fresca, esperemos que a los que nos escuchan les guste. Y nada, pues continuaremos tú y yo aquí charlando y contando historias de ciencia. Ahí está, las conversaciones son muy interesantes, la verdad es que aprendemos como siempre mucho y lo importante de que uno pueda aprender es que podamos enseñarlo a los demás, que para eso estamos. Y además, porque precisamente si no, ese esfuerzo por enseñarlos nos obliga a nosotros a estudiar y a aprender. Que eso al final es una relación en ambos sentidos. O sea, agradecidos nosotros y esperamos que agradecidos también los que nos escuchan. Y que tenga un pequeño resquicio por el que maravillarse con la vida, con la Tierra, con el universo, con la ciencia, que realmente es para maravillarse. Yo lo digo muchas veces, es tremendo lo que hay, lo que se sabe, lo que no se sabe todavía, que queda por saber, y maravilloso que algunos seres humanos sean capaces de extraer todo eso y nos lo puedan contar, o sea, podamos saber lo que está pasando. Y recordémosle que esas estrellas de mar van a estar en la página web, así que solo tienen que ir a cienciaes.com, ahí están las estrellas de mar de Jorge y también las referencias que nosotros tomamos como base por si alguno quiere ir a los artículos originales. Muy bien, lo dicho, un abrazo a todo el mundo y buena ciencia. Buena ciencia, adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.